En lo que respecta a la arquitectura de un sistema de procesamiento del lenguaje natural, tenemos que uno de los elementos fundamentales en el diseño de un sistema PLN es, sin lugar a dudas, la determinación de la arquitectura del sistema, es decir, cómo se introducen los datos a la computadora y cómo ella interpreta y analiza las oraciones que le sean proporcionadas. A continuación se muestra un esquema del análisis léxico-sintáctico por computadora. El sistema consiste de: el usuario le expresa de alguna forma a la computadora qué tipo de procesamiento desea hacer. Además, la computadora analiza las oraciones proporcionadas en el sentido morfológico y sintáctico. Luego, se analizan las oraciones semánticamente, es decir, se determina el significado de cada oración. Se realiza el análisis pragmático del texto. Así, se obtiene una expresión final. Se ejecuta la expresión final y se entrega al usuario para su consideración. En lo que respecta a la comprensión del lenguaje, el verbo comprender proviene del latín comprendere y significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar. Se entiende entonces por comprensión al conocimiento perfecto de alguna cosa, a la captación del significado de alguna cosa o fenómeno, a la acción de aceptar un hecho o un suceso como cierto o plausible sin lugar a duda, a tener certeza completa del significado, naturaleza o explicación de alguna cosa o fenómeno. La comprensión adecuada del texto es la tarea más importante y compleja del análisis lingüístico. Está consciente en su transformación en determinada representación formal. Esta representación formal puede ser una red de conceptos, un conjunto de predicados lógicos, etc. Ella puede usarse posteriormente para responder preguntas, compilar resúmenes y otras tareas lingüísticas. En la actualidad, los resultados prácticos alcanzados en el área de la comprensión del texto son aún modestos. Por ello, los científicos que trabajan en la lingüística computacional realizan ingentes esfuerzos en esta área del conocimiento. En los problemas en el procesamiento del lenguaje natural se dan algunas cosas que tienen por objetivo fundamental la comprensión del lenguaje natural. El hecho de que se presenten en textos y expresiones habladas elementos ambiguos constituye uno de los problemas que se fundamentan que deben ser resueltos racionalmente. El problema de la ambigüedad surge cuando una expresión hablada o escrita posee más de un significado o interpretación. Tenemos un ejemplo. Pedro vio a Luisa con la computadora. Pedro vio a Luisa con la computadora. Tenemos la generación de textos. El complemento natural a la capacidad de entender el lenguaje es el segundo componente de la comunicación, que es la capacidad de producir el texto o bien el habla. En cierto grado es una tarea más simple que la comprensión, ya que por lo menos la computadora puede elegir las expresiones que sabe producir. Uno podría pensar que para la generación de texto solo es suficiente saber las reglas de gramática, es decir, saber palabras de cuáles números, tiempos y géneros hay que usar en la oración y en qué orden ponerlas. Sin embargo, hay algunos problemas en la generación de texto. Uno reside en la necesidad de elegir las palabras y expresiones que se usan en el contexto dado. Por ejemplo, hay que saber que para expresar la idea mucho, hay que usar palabras diferentes. Té cargado, voz alta, borracho como una uva, trabajar duro. El otro problema es que el texto producido con los métodos de fuerza bruta es aburrido, incoherente y a veces no entendible. Hay que saber en qué ocasiones se deben usar los pronombres y en qué otras las palabras completas. En qué ocasiones hay que explicar de qué se trata la oración y en qué otra es entendible para el lector. Esto se refiere a los métodos de la nombrada planificación textual. El propósito del lenguaje es transferir conocimientos de una persona a otra. El conocimiento es una estructura compleja, multidimensional, que usualmente se representa como una red o grafo de conceptos. Pero el modo que usamos para transferir el conocimiento es unidimensional. En cada momento solo podemos decir un sonido, una letra. Entonces, el trabajo es codificar el conocimiento multidimensional en una cadena de letras y después en el cerebro del escuchante o el lector. Decodificar esta secuencia en el conocimiento original. El lenguaje es una estructura muy compleja. Afortunadamente, el codificador y decodificador funcionan en pasos, construyendo las estructuras más complejas de los ladrillos más simples. Palabras de letra, oraciones de palabra y textos de oraciones.
Como conclusiones tenemos que el procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo fundamental lograr una comunicación máquina-humana, similar a la comunicación humano-humano. El empleo del lenguaje le permite al hombre transmitir sus conocimientos, sentimientos, sensaciones, emociones y estados de ánimo, comprimiéndolos en una forma simple y común de entender. A lo largo de la historia, los lenguajes naturales han ido evolucionando. De forma paralela al desarrollo y evolución de la especie humana, han sido varios los sistemas informáticos inteligentes que se han desarrollado que emplean el procesamiento del lenguaje natural. Esto como tal ha traído un sinnúmero de ventajas en cuanto a interpretación de lo que se quiere mostrar, pero sin embargo, debido a la gran complejidad del lenguaje, aún no coinciden los procesamientos de estos sistemas en un 100%, ya que las computadoras no son capaces de interpretar las cadenas de caracteres como lo haría un humano, puesto que su actividad de análisis ha sido previamente programada, pero en cambio en base a esta programación, ella puede procesar mucha más información en minutos que la que un humano podría leer en años.